¿Por qué cuando a un paciente recién diagnosticado con cáncer le dan poco tiempo de vida, fallece al poco tiempo? Primero que nada, quiero decirte algo que es muy importante que tenemos que saberlo, que desde esta mirada biológica el cáncer no viene a matar a ninguna persona. El cáncer es un programa biológico adaptativo, es un mecanismo de supervivencia, es un recurso inteligente que el cerebro va a activar frente a un conflicto vivido con muchísima intensidad, y el cuerpo no está intentando destruirte, está intentando ayudarte a sobrevivir biológicamente a esa situación que percibió como dramática, como inesperada, sin solución en ese momento. Y esto cambia completamente la forma en que nosotros entendemos la enfermedad o los síntomas, ¿sí? Porque muchas veces las personas creen que el cuerpo se volvió loco, que los está atacando, o que el cáncer aparece porque sí, porque es multifactorial, porque tuviste mala suerte, porque a algunos les toca y otros no, cuando en realidad el cuerpo está respondiendo con una lógica biológica extremadamente precisa. Es un programa sensato de la enfermedad. ¿Está? ¿Y por qué entonces algunas personas fallecen poco tiempo después de que reciben el diagnóstico? Porque, bueno, a ver, muchas veces no es solamente por el tejido que se ve afectado o adaptado, mejor dicho, sino por el nivel de estrés biológico tan intenso, tan extremo, en el que la persona entra o permanece durante muchísimo tiempo, ¿sí? Porque el ser humano no está diseñado para vivir meses o años bajo situación de estrés permanente. Entonces, cuando la persona vive atrapada en esa situación, con un conflicto activo durante mucho tiempo, el organismo va a permanecer en ese estado de simpaticotonía de forma constante, en alerta máxima, bajo estrés, bajo tensión, preocupado, con miedo, con desgaste energético, en hipervigilancia, y el cuerpo literalmente consume muchos recursos biológicos para de esa manera permanecer o sostener esa adaptación. Entonces los tejidos se van desgastando, se van debilitando, pierden funcionalidad y llega un momento donde el organismo queda exhausto, sin energía. Y muchas veces, incluso cuando finalmente la persona logra resolver esa situación y entra en reparación, el cuerpo ya está agotado y no tiene el suficiente recurso energético para poder completar ese proceso reparativo, y ahí aparecen los estados de caquexia, agotamiento, debilitamiento, el organismo colapsa porque estuvo demasiado tiempo sobreviviendo en emergencia biológica, y luego la persona se queda sin energía para reparar y muere, ¿sí? Pero además de eso, hay otro factor enorme que muchas veces acelera muchísimo este proceso, que es el conflicto de diagnóstico, el shock de diagnóstico. Porque el cerebro humano funciona como un verdadero bioprogramador, ¿sí? Y desde esa programación, esto lo estudiamos en PNL, en programación neurolingüística, entendemos algo que es fundamental. ¿Y a qué me refiero? A que el inconsciente no diferencia entre lo real, lo simbólico, lo imaginario, lo virtual, tampoco distingue, es atemporal, no distingue entre pasado, presente, futuro, porque el inconsciente está más allá del tiempo y del espacio, ¿sí? Entonces, para él todo está ocurriendo ahora, ¿está? Entonces, cuando una persona recibe el diagnóstico y además escucha frases como te queda un año de vida, lo que tenés es agresivo, es maligno, no hay más nada que hacer, despedite de tus familiares, te vas a morir, prepárate para tu fin. O sea, esa información no entra solamente como palabras racionales que quedan ahí y no ejercen efecto. Las palabras son energía y generan un impacto. Y esa información entra como una programación biológica extremadamente potente en el inconsciente de la persona, sobre todo si viene de una persona que el paciente observa o interpreta como que es la autoridad absoluta, como es el caso del médico, y si además esa persona ya tiene instalada la creencia de que el cáncer
significa muerte, el impacto todavía es más fuerte, ¿sí? Por lo tanto, el cerebro toma esa información como una orden real y el inconsciente no interpreta esto como una posibilidad estadística, es algo real que va a pasar. Entonces el inconsciente interpreta esto de forma literal, me voy a morir. Entonces todo el cuerpo automáticamente se pone en marcha, en situación de emergencia, se activan todos los programas biológicos relacionados con el miedo a morir, abandono, te derrumbás, te sentís perdido, entras en supervivencia absoluta y muchas veces aparecen programas como por ejemplo los nódulos en el pulmón, que biológicamente el cerebro interpreta que necesito captar más oxígeno para tener más chance de sobrevivir. Frente a esa situación donde tengo miedo a morir, me va a faltar el aire, hay una amenaza extrema y la persona deja de proyectarse al futuro, pierde todo tipo de esperanza, deja de sentir seguridad, el organismo entra en un estado de estrés absoluto, ¿sí? Profundo, y lo impresionante de todo esto es que muchas veces las personas terminan falleciendo cerca del tiempo exacto que les dijo el médico, ¿sí? Pero no es que es porque el médico tenga un poder mágico, sea divino o sea el dueño de la verdad, sino que lo que pasa es porque el cerebro, digamos, se programó biológicamente con esa información que le dijo el médico, ¿sí? Porque las palabras tienen muchísimo poder sobre la biología humana y el cerebro se va programando con el lenguaje, ¿sí? Entonces, el cuerpo escucha constantemente lo que la mente interpreta. Por eso es tan importante comprender que un diagnóstico no debería transformarse jamás en una sentencia de muerte, ¿sí? Porque si vos le decís a una persona, te quedan 6 meses, toda su biología se va a poner en marcha para programarse y vivir 6 meses, ¿está? Y una cosa es informar una situación médica y otra muy distinta es instalar el terror, el pánico biológico en una persona porque eso la lleva a su fin, ¿sí? Porque de alguna manera cuando el miedo se vuelve permanente y se instala en el organismo de una persona, pierde la capacidad de adaptación, pierde la capacidad de reparación y justamente por eso es tan importante trabajar en la situación del paciente, en su estado emocional, ayudarlo a comprender cuál fue su conflicto biológico, qué estaba viviendo en esa situación. Desactivar el miedo es una de las cosas más importantes, devolverle sentido de vida a la persona, la esperanza, la comprensión biológica, cambiar su percepción de lo que está atravesando, porque cuando una persona sale del terror, deja de sentirse condenada, muchas veces cambia completamente todo, ¿sí? La manera en que el cuerpo transita todo ese proceso biológico y no es lo mismo una persona que tiene la creencia instalada del que el cáncer absolutamente viene a matarla, a que otra persona que tiene la creencia instalada de que el cáncer viene a adaptarme, ¿sí? Son dos lógicas totalmente distintas que por lo general muchas veces es lo que hace a la diferencia entre que una persona quizás permanezca con vida y otra no. Por eso es tan importante cómo recibimos esa información, qué sentido le damos a esas palabras, el sistema de creencias que tenemos, cómo fuimos programados, ¿sí? Y cómo nos tomamos muchas veces el diagnóstico. ¿Qué importancia le damos a eso? ¿Sí? Porque ninguna persona tiene poder o más poder que nosotros mismos sobre nosotros y sobre lo que puede llegar a pasar con nuestras vidas. Por eso es tan importante comprender las 5 leyes biológicas, estudiarlas, comprenderlas, hacerlas adoptarlas como una forma de vida, ¿sí? Porque de eso se trata, de que son leyes biológicas, nosotros vivimos en un cuerpo biológico, estamos instante a instante resolviendo conflictos, solucionando conflictos, satisfaciendo necesidades y cuando hay algo que nuestra biología percibe que no está bien o que no se puede satisfacer, ahí viene la enfermedad a adaptarnos a esa circunstancia específica. ¿Está?